El comedor del cuartel Fénix, sede de la Brigada Extremadura 11, estaba, como siempre, impregnado de un calor opresivo y denso. El vaho que ascendía de las bandejas de rancho, el olor a sudor de cientos de soldados y un tenue aroma a desinfectante se mezclaban en una pesada atmósfera de letargo. A la hora del almuerzo, la vitalidad era un concepto inexistente. Como si hubieran hecho un pacto tácito, todos mantenían la cabeza gacha sobre sus bandejas de metal, y solo el sonido metálico y mecánico de los cubiertos contra el acero rompía el silencio. Aquella quietud era un reflejo fiel del ambiente rígido que reinaba en la unidad, un ambiente que convertía en una ironía el nombre de Fénix. En medio de aquel paisaje grisáceo, el puesto de una persona en particular, el de la sargento Lucía Moreno, parecía una isla precaria y solitaria. Estaba sentada sola en el rincón más alejado del comedor, allí donde las miradas ajenas apenas llegaban. Tenía la cabeza tan hundida que su largo flequillo proyectaba una sombra sobre su rostro, pero ni siquiera esa penumbra lograba ocultar del todo el hematoma amoratado que se extendía por su mejilla izquierda y su párpado. No era una herida reciente. Un tenue color amarillento rodeaba el violáceo intenso del moratón, delatando que la agresión había ocurrido hacía ya varios días. La piel hinchada le impedía abrir el ojo izquierdo por completo. Lucía no estaba comiendo. Simplemente removía sin rumbo la sopa de lentejas con la cuchara y desmenuzaba un trozo de pan duro con movimientos mecánicos y vacíos. El interior de su labio partido y el dolor punzante en la mejilla convertían el simple acto de masticar en una tortura. Pero el tormento más grande eran las miradas que sentía clavadas en su espalda. Nadie la observaba directamente, pero podía sentir, con cada fibra de su ser, la fría indiferencia, la cobarde complicidad o la burla velada que se escondían en aquellos vistazos furtivos. Eran espinas invisibles que volaban desde todas direcciones para clavarse en su corazón. En una mesa situada en diagonal a la suya, se sentaban la sargento primero Elena Vargas y la brigada Isabel Romero. Ellas representaban el polo opuesto a Lucía. Comían con un apetito voraz, casi ostentoso, mientras intercambiaban bromas en susurros y soltaban risas ahogadas. Pero aquellas risas no lograban perforar el pesado aire del comedor, se quedaban flotando a su alrededor, pegajosas y densas. En particular, la sargento primero Vargas, incluso con la boca llena, no apartaba su mirada viperina de la coronilla de Lucía. Era la insistencia de un depredador que vigila a su presa herida, temiendo que ésta pudiera intentar un último y desesperado contraataque. La brigada Romero era más sutil, pero no menos cruel. Aparentemente concentrada en su comida, no hacía nada por frenar la vigilancia descarada de Vargas y, de vez en cuando, le lanzaba a Lucía una mirada cargada de un desprecio que dejaba una herida más profunda y afilada que cualquier golpe. La mera presencia de ambas asfixiaba a Lucía. La incapacidad para tragar no se debía únicamente al dolor físico. Bajo su implacable escrutinio, hasta respirar se convertía en un esfuerzo titánico. Deseaba con todas sus fuerzas abandonar todo y salir corriendo de allí, pero no podía. Sabía por una amarga experiencia que si huía en ese momento, un sufrimiento aún mayor la estaría esperando. Lo único que podía hacer era rezar para que aquella horrible hora del almuerzo terminara cuanto antes, un segundo antes si era posible. Fue entonces cuando ocurrió. Desde la entrada del comedor, un murmullo bajo pero claro comenzó a extenderse como las ondas en un estanque. Era el comandante de la policía militar. La aparición del comandante Javier Navarro siempre traía consigo una tensión gélida que se apoderaba de todo el cuartel. Él era el reglamento hecho carne, la ley que caminaba entre ellos. No había venido a comer. Parecía estar realizando una inspección rutinaria de la higiene del comedor, recorriendo con su mirada afilada la línea de servicio y el interior de la cocina. Por donde pasaba su vista, no solo los soldados, sino también los suboficiales y oficiales, enderezaban la espalda y aplicaban una fuerza innecesaria a sus cubiertos. El comandante Navarro podría haberse limitado a un vistazo superficial para luego marcharse. Sin embargo, sus pasos se detuvieron en seco en el centro del comedor. Algo había alertado su agudo instinto de investigador. Su mirada ya no se dirigía a la cocina ni a las bandejas. Estaba fija en un punto, inmóvil. Se dirigía exactamente al rincón más oscuro del comedor, allí donde la sargento Lucía Moreno intentaba ocultarse, fundirse con las sombras. Al principio, solo le había llamado la atención su postura,
la forma en que mantenía la cabeza exageradamente gacha. Pero su intuición, forjada tras años olfateando el rastro del delito, le advirtió que aquella actitud no era producto del simple cansancio o de una preocupación personal. El ambiente era extraño. La actitud de quienes la rodeaban, especialmente la de las dos suboficiales sentadas en la mesa de enfrente, era extrañamente artificial. Resultaba tan forzadamente natural que parecía la más torpe de las actuaciones. El comandante avanzó hacia ellas con paso lento pero decidido. El sonido de sus botas de combate al golpear el suelo de baldosas resonó con claridad por todo el comedor. Toc, toc, toc. Aquel sonido, como los pasos de un mensajero que anuncia la inminente llegada de una tormenta devastadora, oprimió el corazón de todos los presentes. Sin darse cuenta, todos dejaron de comer conteniendo la respiración. La imponente sombra del comandante Javier Navarro cubrió la bandeja de Lucía. Se quedó de pie, mirándola en silencio durante un instante. Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas con solo sentir esa sombra sobre ella. Por favor, que siga de largo, repetía una y otra vez en su mente, pero la presencia del comandante se hacía cada vez más pesada, aplastándola contra la silla. Finalmente una voz grave, cargada de una autoridad inconfundible, rompió el silencio. «Sargento». Aquella única palabra bastó para que los hombros de Lucía se tensaran como si fueran de piedra. Enfrente, la sargento Primero Vargas y la brigada Romero también detuvieron sus movimientos por un instante. Todo el ruido del comedor se desvaneció como por arte de magia. Solo quedó un silencio asfixiante a la espera de las siguientes palabras del comandante Navarro. La mecha de un polvorín gigantesco acababa de prenderse. «Sargento, levante la cara». La voz del comandante Navarro era una orden, pero contenía más una pregunta afilada que una imposición. Lucía pensó que preferiría desmayarse allí mismo. No podía levantar la cabeza. En el momento en que lo hiciera, todo lo que había intentado ocultar desesperadamente quedaría al descubierto. La idea de tener que mostrar las humillantes marcas de la violencia y su expresión miserable al hombre más temido del cuartel, al jefe de la policía militar, le resultaba peor que la muerte. Sentía en la espalda el frío asesino que emanaban Elena Vargas e Isabel Romero. «¿Te atreverás a delatarnos?», parecían decir sus miradas. Pero el comandante no parecía dispuesto a ceder. Se inclinó ligeramente, bajando su postura como si fuera a comprobar su rostro por la fuerza si era necesario. Ante su insistencia, Lucía no pudo resistir más. Lenta, muy lentamente, como una máquina que no se ha movido en décadas, levantó la cabeza con un movimiento rígido y chirriante. Por fin, su rostro quedó a la vista. La realidad de sus heridas, hasta entonces oculta por la sombra del flequillo, superaba con creces cualquier cosa que el comandante hubiera podido imaginar. La mejilla izquierda amoratada, el párpado tan hinchado que apenas dejaba ver el ojo, y al mirar más de cerca, el labio ligeramente partido con una costra de sangre seca. Aquellas no eran, en absoluto, las honorables heridas que uno podía sufrir durante un entrenamiento. Una lesión en maniobras no vendría acompañada de una expresión tan cargada de humillación y desolación. Eran, inequívocamente, las huellas de la violencia, una marca imborrable grabada en el alma de la víctima. El ceño del comandante Navarro se frunció. Sus ojos brillaron por un instante con el destello de una cuchilla afilada. ¿Qué le ha pasado en la cara? Su voz era ahora un tono más grave. En su interior, más allá de la simple pregunta, empezaba a resonar el preludio de la furia. No parece una herida de instrucción. Esa última frase fue la espoleta final. Dentro de Lucía, el dique de emociones que había contenido a la fuerza se derrumbó con estrépito. Toda la tristeza, la rabia, la impotencia y la humillación acumuladas durante los últimos días, o más bien meses, estallaron de golpe. No pudo articular palabra. Simplemente de su ojo amoratado, una lágrima caliente se deslizó sin que pudiera evitarlo, cayendo sobre la bandeja y expandiéndose en la sopa. Una vez que brotó la primera, el llanto se volvió incontenible. Su imagen, llorando amargamente con los hombros sacudidos por sollozos silenciosos, atrajo todas las miradas del comedor como un imán. Y en ese preciso instante se produjo una extraña reacción en cadena. En cuanto Lucía rompió a llorar, los rostros de Elena Vargas e Isabel Romero palidecieron.
La sargento primero Vargas dejó caer la cuchara sobre la bandeja con un ruido metálico, sin darse cuenta. La brigada Romero intentó mantener la compostura, pero el temblor casi imperceptible de su mandíbula y sus labios descoloridos delataban su extrema agitación. Ambas, como fieras caídas en una trampa, mostraron sin quererlo una expresión de pánico y ansiedad absolutos. La atmósfera a su alrededor se congeló al instante. Los soldados y suboficiales de otras mesas comprendieron que la situación era mucho más grave de lo que parecía. No se trataba de una simple reprimenda. Una sargento con el rostro magullado, su llanto desconsolado y dos superiores con el rostro desencajado por el pánico. La imagen que componían estos tres elementos señalaba una verdad demasiado evidente. El comandante Navarro, con su instinto animal, leyó todo el cambio en el ambiente en una fracción de segundo. Su mirada se apartó de la llorosa Lucía y se posó sobre las temblorosas Elena Vargas e Isabel Romero. En sus ojos había un desprecio gélido y una furia incandescente. Decidió que no era necesario seguir magnificando el escándalo en un lugar público. Lo importante era proteger a la víctima y esclarecer la verdad con precisión. Posó una mano con cuidado sobre el hombro tembloroso de Lucía. Su mano era grande y ruda, pero su tacto fue sorprendentemente suave y firme. «Levántese. Venga conmigo». Su voz tenía una fuerza a la que era imposible oponerse. Lucía se levantó de su asiento como atraída por un imán. Aún incapaz de contener las lágrimas, siguió las instrucciones del comandante. Javier Navarro la rodeó ligeramente por los hombros y se giró hacia la salida del comedor, en un gesto que parecía protegerla de todas las amenazas externas. Antes de irse, su mirada se dirigió por última vez hacia las dos suboficiales. No dijo nada. Pero en su silencio había una advertencia más aterradora que 1000 amenazas. «Vosotras dos, no os mováis de ahí». Sus ojos decían exactamente eso. Elena Vargas e Isabel Romero se quedaron paralizadas en sus asientos, sin poder moverse, hasta que la espalda del comandante desapareció por la puerta del comedor. Cuando él y Lucía salieron, el tiempo detenido en el comedor comenzó a fluir de nuevo. Pero el aire era completamente diferente. Ahora el silencio no era de rigidez, sino una calma ominosa que precede a una gran tormenta. Todos presentían el baño de sangre que estaba por llegar. En la muralla aparentemente sólida del cuartel Fénix, acababa de abrirse una grieta profunda y visible. El despacho del comandante de la policía militar era el lugar más sobrio y frío de todo el cuartel. Una de las paredes, cubierta de estanterías repletas de códigos de justicia militar y carpetas de investigación, dejaba claro el propósito de aquella estancia. El comandante Navarro hizo que la sargento Moreno se sentara en un pequeño sofá destinado a las visitas, dentro de su despacho. Deliberadamente él no se sentó en la silla de su escritorio, sino en el sofá de enfrente, cara a cara con ella. Era una forma de abandonar su posición de autoridad y ponerse a su nivel. Sin hacer preguntas, llamó discretamente a un administrativo y le pidió que trajera 2 tazas de tila caliente. Colocó la primera taza, de la que ascendía un delicado vapor, frente a Lucía. «Beba. Le ayudará a calmarse», dijo en voz baja. Lucía todavía sollozaba. El llanto que había estallado en el comedor no había cesado durante todo el camino, y ahora parecía estar al borde del agotamiento. Con manos temblorosas sostuvo la taza, pero no se atrevió a llevársela a los labios. El calor que emanaba de la porcelana, transmitiéndose a través de sus palmas, pareció empezar a derretir lentamente el hielo que se había apoderado de su cuerpo y de su mente. Quizás fue por ese calor, o quizás por el alivio de haber encontrado por fin a alguien dispuesto a escucharla, pero sus sollozos comenzaron a amainar. El comandante Navarro esperó con paciencia a que se calmara por sí misma. No la presionó ni la apuró. Su larga experiencia le había enseñado que en casos como este, lo más importante era ganarse la confianza de la víctima, y para ello era fundamental hacerla sentir absolutamente segura y protegida. Después de un buen rato, las sacudidas de los hombros de Lucía cesaron. Se secó las lágrimas con la manga de la guerrera y sorbió la nariz discretamente. Solo entonces el comandante rompió el silencio. ¿Puede contarme ahora qué ha ocurrido? Su voz no era la de un investigador que interroga, sino más bien la de un médico que se dispone a escuchar el relato de una persona herida. Lucía dudó un momento.
Se mordía los labios, incapaz de empezar a hablar. Revivir verbalmente todo lo que había sucedido era como experimentar de nuevo aquella pesadilla. Además, le aterraban las consecuencias de denunciar a sus superiores. Conocía mejor que nadie las reglas no escritas del ejército, y el miedo a ser estigmatizada como un elemento problemático e inadaptado la paralizaba. El comandante, al percibir su vacilación, volvió a hablar. Sargento Moreno, esto es el despacho del comandante de la Policía Militar. A partir de este momento, todo lo que se diga aquí dentro está bajo estricta protección. Y diga lo que diga, le aseguro que evaluaré y gestionaré todo poniéndome absolutamente de su lado. Le doy mi palabra, avalada por mi rango y mi cargo. La promesa, firme y sincera, hizo que los ojos de Lucía vacilaran. Levantó la cabeza y por primera vez miró directamente a los ojos del comandante Navarro. En su mirada no había rastro de prejuicio ni de duda. Solo una férrea determinación por conocer la verdad y un poderoso sentido de la responsabilidad para protegerla. Finalmente sus labios se abrieron. Al principio eran pequeñas humillaciones, su voz, ronca y apenas audible, comenzó a desgranar el infierno que había vivido. Contó que el acoso de la sargento primero Vargas y la brigada Romero había comenzado desde el primer día que llegó destinada al cuartel Fénix. Al principio se negaban a enseñarle sus tareas, le daban información incorrecta a propósito para provocar sus errores y luego la humillaban en público. La aislaban sutilmente malmetiendo para que no pudiera relacionarse con los demás suboficiales, y la obligaban a hacerles recados personales durante las comidas o los descansos. Si me veían sonreír o hablar animadamente con algún compañero, esa noche me llamaban aparte sin falta. Lo que empezó como acoso psicológico, con el tiempo se volvió más audaz y violento. Primero fue la violencia verbal. Insultos personales, comentarios despectivos sobre su familia e incluso humillaciones de carácter sexual que eran insoportables para ella. Negaban y menospreciaban todo lo que ella era, arrastrando su autoestima hasta el fango. Y finalmente comenzaron las agresiones físicas. Al principio eran empujones fuertes o golpes en la cabeza. Pero cuando vieron que Lucía no se defendía, paralizada por el miedo, la violencia se intensificó. Las agresiones ocurrían en el almacén, en puestos de guardia aislados e incluso dentro de las propias camaretas del alojamiento femenino. El moratón de su cara era de hacía 3 noches. Con la excusa de un pequeño error en un informe, la brigada Romero la había agarrado del pelo y la había estampado contra la pared, mientras la sargento primero Vargas la golpeaba en la cara con el puño. Me dolía tanto que ni siquiera podía gritar. Solo pensaba que ojalá me muriera allí mismo. Mientras hablaba, Lucía tuvo que detenerse varias veces, ahogada por el llanto. Su confesión no era simplemente la declaración de una agresión. Era el desgarrador testimonio de cómo el alma de un ser humano había sido sistemáticamente destruida. No solo la golpeaban. La habían aislado por completo, habían destrozado su autoestima, y la habían hecho creer que era un ser inútil. Los demás en el cuartel lo sabían vagamente, pero nadie se atrevía a intervenir. La sargento primero y la brigada eran el poder absoluto entre las mujeres de la unidad, y enfrentarse a ellas significaba convertirse en el siguiente objetivo. Un pacto de silencio la había empujado a un abismo aún más profundo. El comandante Navarro escuchó todo sin decir una palabra. Su expresión se endurecía por momentos y en el dorso de su mano, cerrada en un puño, las venas se marcaban con claridad. Cuando el relato terminó, sus ojos ardían con una furia fría como ascuas. Esto no era un simple caso de insubordinación o agresión. Era un crimen atroz, un intento de aniquilar la dignidad humana perpetrado dentro de la estructura especial del ejército. Se levantó y caminó hacia la ventana. La vista del cuartel, aparentemente en paz, le produjo una profunda repugnancia. La rabia le subía por el cuerpo al pensar que detrás de esa fachada de normalidad se ocultaba una verdad tan miserable. Respiró hondo un par de veces y, tras calmarse, se giró hacia Lucía, que todavía se secaba las lágrimas. Su voz era fría y dura como el acero. Entendido. A partir de ahora, yo me encargo. Usted no se preocupe por nada. Descanse aquí esta noche. Mañana a primera hora la enviaré al hospital militar. Lo primero es que reciba tratamiento. Y añadió: y sargento Moreno,
esto no es culpa suya. En absoluto. Ni una sola parte. Así que deje de culparse. Eran las palabras que Lucía llevaba meses anhelando escuchar. Volvió a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de salvación, las de alguien que por fin vislumbra una tenue luz al final de un largo y oscuro túnel. Tras dejar a la sargento Moreno al cuidado de un administrativo para que descansara en una habitación segura dentro de las dependencias de la policía militar, el comandante Navarro regresó a su despacho. En cuanto la puerta se cerró, el último atisbo de calidez desapareció por completo de su rostro. La furia que había estado conteniendo en su interior finalmente estalló, como una bestia salvaje liberada de su jaula. Golpeó con el puño el macizo escritorio de madera. ¡Pum! Un sonido sordo y pesado retumbó en la habitación, haciendo que los papeles y bolígrafos que había sobre la mesa saltaran por los aires. Tenía los ojos inyectados en sangre por la ira. ¡Miserables! Un juramento áspero escapó de sus labios. Era el desprecio y la rabia incontenibles hacia quienes habían pisoteado con sus sucias botas los valores más sagrados de la vida militar, el honor, el compañerismo. La imagen de esas dos mujeres, devorando su comida y riendo en el comedor como si nada, después de haber destrozado física y espiritualmente a una joven soldado, le revolvía el estómago. El procedimiento oficial requería informar al general de división. Sin embargo, el comandante Navarro decidió posponer ese trámite. Este asunto no era algo que pudiera dilatarse en informes y comités disciplinarios. Este tipo de tumor cancerígeno debía ser extirpado de inmediato, de la forma más rápida y contundente posible. Los procedimientos tibios y la compasión fuera de lugar solo generarían más víctimas y corroerían la disciplina de todo el ejército. Además, seguir la cadena de mando podría darles tiempo a las agresoras para destruir pruebas o coordinar sus declaraciones. Como comandante de la policía militar, poseía una autoridad considerable, la potestad de realizar detenciones e investigaciones en el acto, amparado por su condición de policía judicial. Y planeaba usar esa autoridad al máximo. Esto no sería una simple investigación. Sería una intervención quirúrgica de urgencia sobre la corrupción endémica en esa unidad, la Brigada Fénix. Levantó el auricular del interfono. Capitán de la unidad de investigación, a mi despacho ahora mismo. Que todo el primer equipo de investigación se prepare en 10 minutos, armamento completo y listos para salir. Munición real. Esto no es un simulacro. Su voz era gélida y decidida. Al otro lado de la línea, el capitán pareció contener la respiración por un instante, pero enseguida respondió con un enérgico, a sus órdenes. La alerta se extendió por todo el destacamento de la policía militar. La orden de cargar munición real indicaba que la situación era de una gravedad extrema. Los agentes, sin saber exactamente qué ocurría, sintieron un escalofrío al percibir la frialdad asesina en la voz de su comandante y se movilizaron con rapidez. Poco después, el capitán entró precipitadamente en el despacho. Era un veterano curtido en 1000 batallas, pero al ver la furia contenida en el rostro del comandante, tragó saliva instintivamente. «¿Mi comandante, qué ocurre?» «Siéntese. Tengo un trabajo que deberá dirigir personalmente». El comandante le resumió la información que acababa de recibir de la sargento Moreno, de forma concisa pero precisa, la identidad de las agresoras, la gravedad de las lesiones y la situación actual. El rostro del capitán también se endureció. «No son ni humanas, mi comandante». «No lo son. Por eso las trataremos como a las bestias que son». El comandante Navarro comenzó a trazar el plan de acción. Su mente funcionaba con una frialdad y rapidez calculadoras. Ahora mismo saldrá con el primer equipo hacia la base de la Brigada 11. Detendrá en el acto a la sargento primero Elena Vargas y a la brigada Isabel Romero. Los cargos: agresión con agravantes, abuso de autoridad y trato degradante. Yo me encargo de la orden judicial. La conseguiré a posteriori. Entendido. Cuando las detenga, no lo haga con discreción. Quiero que lo haga a la vista de toda la unidad. No sé qué poder creen que ostentan, pero todo el mundo debe ver con sus propios ojos que nadie está por encima de la ley. Era una orden de humillación pública.
Quería dejar claro ante todos, especialmente ante aquellos que habían consentido con su silencio, cuán frágil y efímero era el poder de las agresoras, para que sirviera de advertencia. Tras la detención, sepárelas inmediatamente y tráigalas directamente a los calabozos de la PM. No permita ningún contacto con el exterior. Abogados, ya pensaremos en eso. Ahora la prioridad es el aislamiento total. ¿Directamente a los calabozos?, preguntó el capitán con cautela, ya que lo habitual era mantener a los detenidos pendientes de juicio en las salas de interrogatorio. Sí. Métalas en celdas de aislamiento. Quiero que sientan en sus huesos que todos los privilegios de los que disfrutaban se han acabado. Las órdenes del comandante continuaron, y el segundo equipo se moverá conmigo. Voy a reunirme ahora mismo con los mandos de la Brigada 11. Llevaremos a cabo un registro completo de las instalaciones y una investigación exhaustiva. Requisaremos todo, las taquillas personales de Vargas y Romero, sus despachos, sus teléfonos móviles. Hay que encontrar pruebas de otros delitos y posibles cómplices. Y sobre todo es crucial averiguar si hay más víctimas. Estaba convencido de que este no era un caso aislado. Este tipo de abuso siempre dejaba un rastro de otras víctimas o de testigos silenciosos. Si no se arrancaba el problema de raíz, volvería a brotar en cualquier momento. A sus órdenes, mi comandante. Cuando el capitán se cuadró y se dispuso a salir, el comandante añadió una última orden. Capitán, si durante la operación alguien, sea cual sea su rango, intenta obstruir la investigación o no coopera, no dude en detenerlo por obstrucción a la justicia. Yo asumo toda la responsabilidad. ¿Entendido? Perfectamente, mi comandante. Cuando el capitán salió de la habitación, el comandante Navarro se quedó un momento mirando por la ventana y respiró hondo. La furia que rugía en su pecho se estaba transformando en una fría determinación. Ahora era un tigre a punto de iniciar la caza. Un depredador implacable y dominante que no toleraría ninguna injusticia en su territorio. Su objetivo no era simplemente castigar a dos delincuentes. Era una declaración de guerra contra toda la corrupción y los abusos que se escondían bajo el uniforme, contra aquellos que pisoteaban a los débiles. Esa noche su rugido sacudiría los cimientos del cuartel Fénix y estirparía sin piedad el tejido podrido. Al caer la tarde, mientras la penumbra del atardecer envolvía suavemente el cuartel Fénix, la pacífica tranquilidad de la hora previa a la formación de retreta fue brutalmente desgarrada. Dos vehículos de la policía militar, tras atravesar la entrada principal, cruzaron la explanada de armas a toda velocidad, levantando una nube de polvo, y frenaron en seco frente al edificio de los alojamientos. De los vehículos, marcados con las inconfundibles siglas PM, descendieron, de forma coordinada, varios agentes completamente armados. Llevaban fusiles de asalto y sus rostros eran máscaras de una frialdad impenetrable. La súbita aparición de la policía militar sumió al cuartel en un estado de shock y confusión. Los soldados que se preparaban para la formación nocturna se quedaron paralizados, y el oficial de servicio y los suboficiales que salieron a ver qué ocurría no pudieron ocultar su desconcierto. No era una patrulla ni una inspección rutinaria. El despliegue de agentes armados, moviéndose con esa rapidez y contundencia, solo podía significar dos cosas: o se había producido una deserción, o había ocurrido un suceso de extrema gravedad dentro de la unidad. Bajo las órdenes del capitán, los agentes se dirigieron sin vacilar hacia el alojamiento femenino. Su objetivo estaba claro: la sargento primero Elena Vargas y la brigada Isabel Romero. En ese momento Vargas y Romero se encontraban en su camareta, consumidas por la ansiedad. Desde que el comandante Navarro se había llevado a Lucía Moreno del comedor, un miedo atroz se había apoderado de ellas. ¿Lo habría contado todo? ¿Y si es así, qué sería de ellas? Los peores escenarios posibles no dejaban de dar vueltas en sus cabezas. Pero por otro lado, una parte de ellas se aferraba a una confianza arrogante. ¿Qué va a hacer una simple sargento? Seguro que la convence para que se calme y la manda de vuelta. Esto lo tapamos nosotros aquí y listo. Confiaban en que la naturaleza cerrada del ejército y la cultura de la obediencia jerárquica las protegerían. Fue en ese preciso instante. ¡Pum! La puerta de la camareta se abrió de una patada. En el umbral se recortaba la figura del capitán de la PM, con una expresión gélida,
flanqueado por 2 agentes armados. Vargas y Romero se pusieron en pie de un salto. Sus rostros perdieron el color en menos de un segundo. ¿Qué coño es esto? Este es el alojamiento femenino. No podéis entrar así. Gritó la brigada Romero por puro instinto. Pero el capitán, sin inmutarse, respondió con una voz gélida. Sargento primero Elena Vargas, brigada Isabel Romero. Pronunció sus nombres con una claridad cortante y sin siquiera molestarse en mostrar una orden, sentenció: quedan detenidas en este mismo instante por los delitos de agresión con agravantes, abuso de autoridad y trato degradante. Tienen derecho a un abogado y a guardar silencio. Todo lo que digan podrá ser utilizado en su contra. En el momento en que se leyeron sus derechos, el mundo de ambas se vino abajo. La brigada Romero, intentando negar la realidad, empezó a chillar. ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué hemos hecho? ¿Tenéis pruebas? No hemos hecho nada. Esa niñata, Lucía, está mintiendo. Pero sus gritos eran un eco vacío. 2 agentes se acercaron rápidamente y la sujetaron por los brazos. Inmovilizaron sus forcejeos, le retorcieron los brazos a la espalda y le colocaron unas frías esposas. El chasquido metálico de los grilletes al cerrarse resonó en la habitación. Aquel sonido fue la sentencia de muerte para toda la autoridad y el prestigio de los que habían disfrutado. La sargento primero Vargas estaba completamente fuera de sí. No pudo oponer resistencia alguna, simplemente temblaba de pies a cabeza con el rostro pálido como el papel. En sus muñecas también se cerraron, inexorables, las esposas. La imagen de poder absoluto que proyectaban horas antes frente a Lucía Moreno había desaparecido por completo. Ahora no eran más que 2 delincuentes humilladas con grilletes en las muñecas. El capitán no mostró ni un ápice de compasión. «Sáquenlas de aquí». Los agentes las arrastraron sin miramientos fuera de la camareta. Su salida fue presenciada por todos los miembros de la unidad, que observaban desde los pasillos y las ventanas de los alojamientos. La imagen de sus 2 superiores, esposadas y arrastradas por la policía militar, dejó a todos sin palabras. Especialmente las otras mujeres soldado, que habían vivido silenciadas y atemorizadas por el poder de ambas, se sintieron invadidas por una mezcla de terror y estupefacción. Acababan de presenciar cómo el poder que tanto temían podía desmoronarse en un instante. Fueron arrastradas a través de la explanada hasta los vehículos de la PM. La brigada Romero seguía gritando que era inocente, pero su voz temblaba de pánico. La sargento primero Vargas, con la cabeza gacha, no decía nada, consumida por la vergüenza y la desesperación. El comandante Navarro, que acababa de llegar al cuartel, observó desde su coche cómo las subían a los vehículos como si fueran fardos. A su lado, el segundo equipo de investigación esperaba información. El comandante contempló la escena sin que su expresión cambiara lo más mínimo. Esto no era más que el principio. Cuando el vehículo con las 2 detenidas abandonó el cuartel, el comandante Navarro bajó de su coche. El oficial de servicio de la brigada, que era el jefe de operaciones, corrió hacia él. «Mi comandante. ¿Qué está ocurriendo?» El comandante Navarro lo miró con frialdad y sentenció. «A partir de este momento se inicia un registro de toda esta base y una investigación exhaustiva. Ordene a todo el personal que permanezca en sus alojamientos. Quien se mueva o intente contactar con el exterior sin autorización será acusado de obstrucción a la justicia». Su voz contenía una amenaza ineludible. El jefe de operaciones, sin atreverse a replicar, asintió con el rostro desencajado. Bajo las órdenes del comandante, el segundo equipo de investigación comenzó de inmediato a registrar las camaretas, los despachos, las mesas y las taquillas personales de Elena Vargas e Isabel Romero. La cinta amarilla de la policía militar acordonó las zonas, y las miradas afiladas de los agentes comenzaron a penetrar en los rincones más secretos de la unidad. El juicio había comenzado. Y el filo de esa espada no se limitaría a cortar la cabeza de 2 delincuentes. Apuntaba directamente a la raíz de la corrupción, el silencio y la complicidad que reinaban en aquel cuartel. La brigada Fénix estaba siendo arrastrada al ojo de un huracán como nunca antes había experimentado. El cuartel Fénix, ya sin sus agresoras, quedó sumido en un caos silencioso, como un lugar arrasado por un tifón.
La policía militar peinó cada rincón de la base hasta altas horas de la noche. Ordenadores, documentos y teléfonos móviles requisados salían en cajas, mientras los miembros de la unidad, confinados en sus alojamientos, temblaban de ansiedad. Nadie se atrevía a hablar, solo se miraban de reojo conteniendo la respiración. A la mañana siguiente el comandante Navarro ordenó una formación general en la explanada de armas. Todo el personal, desde los soldados hasta el último de los oficiales, sin excepción. La explanada, cubierta por una densa niebla matutina, estaba cargada de una tensión casi palpable. El comandante subió a la tarima y los observó con una mirada glacial. Sus ojos se detuvieron especialmente en la sección donde se agrupaban las mujeres soldado. No usó micrófono. Con la sola potencia de su voz, que sin embargo resonó hasta el último rincón de la explanada, comenzó a hablar. Anoche 2 suboficiales de esta unidad fueron detenidas. Un ligero murmullo recorrió las filas. Se las acusa de agresión continuada y trato degradante a una compañera. Esto no es un simple problema de disciplina. Es un crimen imperdonable, un intento de aniquilar la dignidad de una camarada que, vistiendo el mismo uniforme, cumple con el sagrado deber de defender a su país. Hizo una pausa, recorriendo de nuevo uno a uno los rostros de los presentes. No he venido hoy aquí a reprender a esas criminales. Ellas ya están a la espera del juicio de la ley. La razón por la que estoy hoy ante vosotros es para preguntaros a vosotros. Su voz se volvió afilada como un cuchillo. ¿Qué hicisteis vosotros? La pregunta cayó como una losa sobre el pecho de todos. Mientras una de vuestras compañeras gemía en un infierno de dolor, ¿dónde estabais y qué hacíais? ¿Lo sabíais y mirasteis para otro lado? ¿Lo visteis y fingisteis no ver nada? ¿Lo oísteis y os tapasteis los oídos? Nadie pudo responder. Todos bajaron la cabeza. Especialmente aquellos que sabían, vagamente o con certeza, de la violencia de Vargas y Romero, pero que por miedo a las represalias habían preferido callar, se sintieron consumidos por la culpa. La mirada del comandante se fijó en la sección de las mujeres. Y os pregunto especialmente a vosotras, las mujeres suboficiales y oficiales. ¿No compartíais alojamiento, no vivíais en el mismo espacio? ¿No visteis el rostro amoratado de vuestra compañera, no oísteis sus sollozos ahogados por la noche? Entonces, ¿por qué nadie hizo nada? Ver cómo una compañera se convierte en un monstruo y otra se consume en la desesperación, ¿es lo que vosotras llamáis compañerismo? Sus palabras eran dagas que se clavaban en sus corazones. Los ojos de varias mujeres comenzaron a enrojecer. La vergüenza por su cobardía pasada, por haber mirado hacia otro lado por miedo o por egoísmo, era insoportable. El silencio es una forma de consentimiento. Y la indiferencia es la forma más cobarde de complicidad. Vuestro silencio y vuestra indiferencia permitieron que esos monstruos se hicieran más grandes y empujaron a la víctima a un abismo de desesperación aún más profundo. Esta unidad, este cuartel Fénix, está podrido. Solo tiene el nombre de un ave legendaria, pero por dentro está completamente carcomido. El rugido del comandante llenó la explanada. Tomó aire un momento y continuó con un tono más bajo, pero aún más gélido. La policía militar ha iniciado una investigación exhaustiva de esta unidad. Se realizarán entrevistas individuales a cada uno de vosotros, sin excepción. Si durante este proceso alguien intenta ocultar la verdad o dar falso testimonio, no será considerado un simple testigo, sino un cómplice del delito, y será castigado con la máxima severidad. Sin embargo, a aquellos que ahora encuentren el valor para decir la verdad, les prometo la máxima indulgencia. Era una oferta y una última advertencia. Les estaba dando la oportunidad de elegir. ¿Seguirían escondiéndose tras el pacto de silencio, convirtiéndose en cómplices? ¿O encontrarían el valor para ponerse del lado de la verdad? Esta unidad debe renacer. Y para ello vosotros mismos tendréis que soportar el dolor de extirpar vuestras propias partes podridas. Fin de la alocución. Dicho esto, el comandante Navarro bajó de la tarima. Cuando su discurso terminó, la pesada atmósfera que oprimía la explanada se volvió aún más densa. A pesar de la orden de romper filas, los miembros de la unidad permanecieron inmóviles durante un rato.
En sus mentes se mezclaban el miedo, la culpa y la incertidumbre por lo que estaba por venir. A partir de ese día, el cuartel fue como un paciente en una mesa de operaciones, sometido al afilado bisturí de la policía militar. Oficiales, suboficiales y soldados fueron llamados uno por uno a las salas de interrogatorio. Al principio, la mayoría mantuvo la boca cerrada, pero ante la promesa del comandante y la insistencia de los investigadores, finalmente, uno tras otro comenzaron a hablar. Sus testimonios, como piezas de un rompecabezas, fueron encajando hasta revelar el gigantesco cuadro de corrupción que asolaba la unidad. Salieron a la luz más delitos de Vargas y Romero. Se descubrió que antes de Lucía, otra víctima había sufrido un acoso similar hasta que pidió el traslado o causó baja por motivos psicológicos. Surgieron sospechas de malversación de material de la unidad. E incluso salieron a la luz indicios de que algunos mandos masculinos habían hecho la vista gorda o incluso habían sido cómplices de sus abusos. El caso ya no se limitaba a 2 agresoras. Se estaba convirtiendo en un problema estructural de toda la unidad. Sobre las cenizas que el comandante Navarro había dejado, el cuartel Fénix se enfrentaba a la dura prueba de tener que abrir sus propias heridas purulentas para poder sanar. Mientras el cuartel Fénix era sacudido por la investigación de la policía militar, la sargento Lucía Moreno yacía sobre las sábanas blancas de una cama en el hospital militar. Después de pasar la noche en vela en el despacho del comandante, a la mañana siguiente, por deferencia de Navarro, fue trasladada discretamente al hospital para no llamar la atención. Al entrar en la habitación, todo le pareció extraño y aterrador. No era la horrible camareta del cuartel, sino una habitación individual, limpia y silenciosa, con olor a desinfectante. Por la ventana entraba un cálido rayo de sol. Era un paisaje increíblemente pacífico, pero su mente seguía en medio de un campo de batalla. Un miedo constante a que la sargento primero o la brigada aparecieran por allí, o que alguien de la unidad viniera a recriminarle algo, la mantenía encogida. El médico militar y la enfermera que la atendieron ya habían sido informados de la situación por el comandante Navarro. No la trataron como a una paciente más, sino con el máximo respeto y delicadeza que merecía una víctima de una agresión tan grave. El examen médico se realizó con sumo cuidado. El médico examinó y fotografió meticulosamente las heridas de su rostro y cuerpo. Además del moratón en la mejilla y el labio partido, descubrieron viejos hematomas en sus brazos y espalda. Las radiografías mostraron que no había fracturas, pero se le diagnosticó una tensión muscular extrema en todo el cuerpo. Las heridas físicas sanarán con el tiempo. Con la medicación y mucho descanso se pondrá bien, dijo el médico con amabilidad mientras revisaba su historial. Luego dejó el bolígrafo y mirándola a los ojos, añadió, pero las heridas del alma son diferentes. ¿Duerme bien por las noches? Esa simple pregunta estuvo a punto de hacer que Lucía se derrumbara de nuevo. Durante meses, no había dormido una sola noche en paz. Siempre en un duermevela, aterrada por si la llamaban en mitad de la noche, y atormentada por pesadillas. Como no pudo responder y solo agachó la cabeza, el médico asintió como si ya lo supiera. He concertado una cita con el psicólogo. No es porque usted sea débil, sargento. Es una secuela completamente normal después de haber vivido algo tan terrible. Es importante que reciba ayuda profesional para poder desatar los nudos que tiene en el alma. En sus palabras no había prejuicio ni reproche, solo la sincera voluntad de comprender y ayudar a un ser humano que sufría. Esa noche Lucía se acostó en la cama del hospital. Al principio, la ansiedad de siempre la invadió. Cualquier pequeño ruido en el pasillo hacía que su corazón diera un vuelco. Pero a medida que pasaban las horas, empezó a asimilar que aquel lugar era absolutamente seguro. No había nadie que pudiera hacerle daño. Nadie la vigilaba. Solo existían la calma y el silencio. No supo cuánto tiempo pasó, pero sin darse cuenta, cayó en un sueño profundo. No tuvo pesadillas. Por primera vez en meses, durmió de un tirón hasta el amanecer. Cuando despertó, la luz ya inundaba la habitación. Sintió su cuerpo agarrotado durante tanto tiempo un poco más relajado. El desayuno que le trajo la enfermera era sencillo, un caldo y algo de verdura, pero por primera vez en mucho tiempo pudo saborear la comida. Masticó y tragó lentamente, muy lentamente. Así comenzó su estancia en el hospital.
Tomaba sus medicinas a las horas indicadas, le curaban las heridas y comía de forma nutritiva. Por las tardes acudía a la consulta del psicólogo, donde poco a poco empezó a verbalizar las heridas y emociones más profundas que nunca se había atrevido a expresar. El terapeuta la escuchaba en silencio y validaba sus sentimientos tal y como eran. No hacer nada, simplemente descansar. Esa era su única tarea. Al principio le resultaba extraño e inquietante, pero poco a poco se fue acostumbrando. En los días soleados paseaba por el pequeño jardín del hospital, leía o simplemente se quedaba mirando por la ventana sin pensar en nada. Durante ese tiempo Lucía empezó a reencontrarse a sí misma. La hinchazón de su cara bajó y las heridas cicatrizaron. Pero el cambio más importante se estaba produciendo en su interior. Su corazón, congelado por el miedo, comenzó a derretirse lentamente como la nieve bajo el sol. Aunque fuera una luz tenue y lejana, por fin empezaba a ver un destello al final de su largo y oscuro túnel. Era la señal del inicio de su curación, el primer paso hacia una nueva vida. La sala de interrogatorios, situada en el sótano del cuartel de la policía militar, estaba impregnada de un aire frío y seco. Las gruesas paredes insonorizadas y el espacio gris, sin un solo adorno, intimidaban psicológicamente a cualquiera que entrara allí. La sargento primero Elena Vargas y la brigada Isabel Romero fueron interrogadas por separado, en salas distintas. La primera en ser interrogada fue Elena Vargas. Tras una noche en la celda de aislamiento, era una persona completamente diferente. La arrogancia que mostraba en el momento de su detención había desaparecido, reemplazada por un miedo y una ansiedad extremos. Temblaba sin parar. En sus muñecas liberadas de las esposas, se marcaban unas líneas rojas. Sentada en la silla, no dejaba de mirar a su alrededor, inquieta. El interrogatorio lo dirigió el veterano capitán de la unidad de investigación. Se sentó frente a ella y la observó en silencio. Ese silencio era más opresivo que cualquier grito. A medida que pasaba el tiempo, el rostro de Vargas se volvía más y más pálido. Finalmente el capitán habló. «Sargento primero Vargas, ¿admite los cargos que se le imputan?» Elena, con los labios temblorosos, apenas pudo responder. Yo solo quería imponer un poco de disciplina. La sargento Moreno era demasiado blanda, por eso, su voz era un susurro apenas audible, lleno de excusas. El capitán la interrumpió. ¿Disciplina? Dejarle la cara a alguien así, llamarla por las noches para insultarla y golpearla es lo que usted llama disciplina? Eso no es disciplina. Es un delito. El capitán arrojó varias fotos sobre la mesa. Eran las imágenes de las heridas de Lucía, tomadas en el hospital militar. El rostro amoratado, el labio partido, las cicatrices en los brazos y la espalda. Al ver las fotos, Elena ahogó un grito y apartó la vista. No tenía el valor de enfrentarse a las consecuencias de su propia violencia. Todavía tiene algo que decir. Esto es una agresión con agravantes. Y no lo hizo sola. Lo hizo con la brigada Isabel Romero. En lugar de responder, Elena agachó la cabeza y empezó a sollozar. Su llanto no parecía de arrepentimiento, sino de autocompasión por su propia desgracia. Lo siento. He cometido un error. Si me perdonan solo una vez. El perdón se lo pide a la víctima, dijo el capitán con frialdad. Y después de que la ley dicte sentencia. El capitán consideró que Vargas estaba psicológicamente hundida. Era el momento de esclarecer los hechos concretos. Comenzó a interrogarla de forma incisiva, cuando empezaron las agresiones, los métodos y lugares específicos, y el motivo de sus actos. Al principio Elena intentó culpar a la brigada Romero, diciendo que ella era la que lo dirigía todo y que no tuvo más remedio que obedecer. Pero su mentira se desmoronó cuando el capitán le mostró como prueba los mensajes que ambas habían intercambiado en sus teléfonos móviles requisados, en los que se burlaban de Lucía. Finalmente lo confesó todo. Admitió que desde el principio no le había gustado el carácter alegre y eficiente de Lucía, y que su baja autoestima y sus celos se habían manifestado de esa forma retorcida. Su declaración fue un monumento al egoísmo y la mezquindad. Mientras tanto, en otra sala, la brigada Isabel Romero mostraba una actitud completamente diferente. Mantenía la espalda recta,
miraba fijamente al interrogador y negaba rotundamente los cargos. Yo no la he tocado. Se cayó sola durante un entrenamiento y ahora me está echando la culpa a mí. ¿Tienen pruebas? Las pruebas las estamos reuniendo ahora mismo, respondió el joven investigador que la interrogaba. Ya tenemos numerosos indicios y testigos. Y su cómplice, la sargento primero Vargas, lo está confesando todo en la sala de al lado. Los ojos de Romero vacilaron por un instante, pero intentó disimularlo con una sonrisa burlona. Esa idiota, ¿qué sabrá? Estará mintiendo para salvarse ella. Pero su arrogancia no duró mucho. El investigador atacó su punto débil. Parece que ya hubo un caso similar antes de la sargento Moreno. ¿Recuerda a la sargento Ana Jiménez, que causó baja el año pasado? En su momento también hubo rumores de problemas en la unidad. Estamos pensando en volver a hablar con ella para que nos cuente su versión. Al oír eso, el rostro de Romero se congeló. Ana Jiménez había sido su víctima antes que Lucía. La había acosado sistemáticamente hasta que no pudo más y abandonó su sueño de ser militar. Si ella también declaraba, la acusarían de reincidencia y la pena sería mucho mayor. Y también nos ha llegado un soplo de que desviaba combustible de la unidad para su coche particular. Supongo que también tendremos que investigar eso, ¿no? Fue el golpe de gracia. Podría intentar librarse de la acusación de agresión, pero la malversación de material militar era un delito que dejaba pruebas irrefutables. Su rostro pasó del blanco al azul. Pudo oír cómo todo lo que había construido se derrumbaba a su alrededor. Finalmente la brigada Romero también se vino abajo. Incapaz de seguir negando las acusaciones, lo admitió todo. Pero en ella no había ni un ápice de arrepentimiento. Hasta el final, siguió culpando a Lucía, diciendo que ella había provocado la situación, y lamentándose de su propia desgracia. El interrogatorio de ambas se prolongó hasta bien entrada la noche. Sus declaraciones revelaron en toda su crudeza los crímenes que se habían cometido en la unidad. Eran monstruos creados por los celos, el complejo de inferioridad y una sed de poder retorcida. No merecían vestir el uniforme. No eran más que unas delincuentes despreciables. Cuando el interrogatorio terminó, estaban completamente agotadas. Fueron conducidas de nuevo por los agentes a las frías celdas de aislamiento. A partir de ahora, solo les esperaba el severo juicio de la ley. La investigación exhaustiva de la policía militar hizo estallar el absceso que se escondía en lo más profundo del cuartel Fénix. Los miembros de la unidad, que al principio habían guardado silencio, al ver que la detención de Vargas y Romero iba en serio y que la investigación no era un mero trámite, comenzaron a encontrar el valor para hablar. Sus testimonios, como piezas de un rompecabezas, se unieron para formar el enorme cuadro de corrupción que asolaba el cuartel. El primer testimonio crucial vino de una compañera de Lucía que compartía camareta con ella. Atormentada por la culpa, lo confesó todo. Oía cómo la llamaban casi todas las noches y cómo la golpeaban. Al principio quise intervenir, pero tenía miedo de que me hicieran lo mismo, así que fingí no darme cuenta. La sargento primero y la brigada nos amenazaron a todas, nos dijeron que si nos juntábamos con Lucía, nos harían lo mismo que a ella. Entre lágrimas relató con detalle cómo habían aislado a Lucía. También reveló que Vargas y Romero interceptaban los paquetes que los padres de Lucía le enviaban, o que le denegaban intencionadamente los permisos. No era una simple agresión, era un acto malicioso destinado a destruir socialmente a una persona. Otra prueba decisiva se encontró en la agenda personal requisada a la brigada Romero. En ella había anotado meticulosamente cómo había desviado parte del presupuesto de la unidad para gastos personales. No solo el combustible, sino que también se encontraron indicios de que había recibido sobornos de proveedores en la compra de víveres y material. Había utilizado su posición para convertir la unidad en su cajero automático particular. Pero la investigación no se detuvo ahí. El comandante Navarro amplió la red y contactó personalmente con la ex sargento Ana Jiménez. Al principio ella, traumatizada por todo lo relacionado con el ejército, se negó a hablar. Pero ante la insistencia de Navarro y la noticia de que sus agresoras estaban detenidas, finalmente abrió su corazón. Su testimonio fue estremecedor. Había sufrido el mismo tipo de acoso y agresiones que Lucía,
y cuando pidió ayuda a sus superiores, la única respuesta que obtuvo fue un irresponsable intenta llevarte bien con tus compañeras. Al final, tuvo que renunciar a su sueño de ser militar y ahora sufría de fobia social y una grave depresión. Con esto quedó demostrado que los crímenes de Vargas y Romero eran un comportamiento habitual y sistemático. No habían arruinado la vida de una sola persona. A medida que la investigación avanzaba, apuntaba cada vez más alto. Durante el cruce de declaraciones de varios mandos, empezó a surgir el nombre del suboficial mayor de la unidad. Se plantearon sospechas de que, a pesar de conocer las fechorías de Vargas y Romero, había hecho la vista gorda a cambio de sus halagos y favores. Incluso salieron a la luz indicios de que, tras ser informado vagamente de las agresiones a Lucía, había intentado tapar el asunto, considerándolo una simple pelea de chicas. Como máximo responsable de la disciplina de la unidad, no solo había incumplido su deber, sino que había actuado como cómplice del delito. El comandante Navarro no dudó. Convocó inmediatamente al suboficial mayor. Al principio, negó rotundamente las acusaciones, pero ante las pruebas y testimonios concretos que le presentó la policía militar, no tuvo más remedio que admitir su culpa. Bajo su protección, los dos monstruos habían campado a sus anchas. La verdad que salía a la luz era espantosa. El cuartel Fénix no era simplemente un lugar donde un par de suboficiales se habían descarriado. La violencia, el acoso, la malversación y la corrupción eran endémicos, y un pacto de silencio que lo toleraba y lo encubría dominaba toda la unidad. El rostro amoratado de Lucía era solo la punta de un iceberg de corrupción gigantesco. El comandante Navarro recopiló todos los resultados de la investigación en un grueso informe. En él no solo se detallaban los delitos de Vargas y Romero, sino también el testimonio de la víctima que había causado baja, la negligencia y complicidad del suboficial mayor, e incluso la responsabilidad de mando del jefe de la unidad. Había llegado el momento de presentar ese informe al general de división. No era un simple informe de un caso. Era el diagnóstico de un cirujano, escrito con la sangre y la rabia de quien sabe que una unidad entera debe ser desmantelada y reconstruida desde cero. El comandante sintió que el peso de ese informe en sus manos era más abrumador que nunca. La puerta del despacho del general de división pareció más pesada que de costumbre. El comandante Javier Navarro se cuadró ante el general de división, con la espalda recta y una postura impecable. En sus manos sostenía el grueso informe que contenía toda la verdad de los últimos días. El general de división Valdivia, aunque llevaba poco tiempo en el cargo, era conocido por su carácter íntegro y su apego a los principios. Ya le habían llegado rumores de que el comandante Navarro había iniciado una investigación por su cuenta, saltándose la cadena de mando. Su rostro, duro e inexpresivo, no permitía adivinar cómo se estaba tomando la situación. «Comandante, siéntese». El general le ofreció una silla, pero el comandante Navarro negó con la cabeza. «Informaré de pie, mi general». Era una expresión de su férrea determinación. El general Valdivia no insistió y se limitó a observarlo. «Informe». La orden fue corta y contundente. El comandante no abrió el informe. Tenía todo el contenido grabado en la memoria. Comenzó relatando sin titubeos desde el momento en que encontró a la sargento Moreno en el comedor, su confesión y el proceso hasta la detención de las agresoras. «No informé previamente a mi general e inicié la investigación por mi cuenta. Si considera que he incurrido en una extralimitación de mis funciones, aceptaré cualquier sanción». Pero en ese momento, la situación requería actuar con la máxima celeridad para proteger a la víctima y asegurar las pruebas. Un solo minuto de retraso habría bastado para que destruyeran pruebas y coordinaran sus versiones. Su voz reflejaba la plena confianza en sus actos. El general Valdivia escuchaba en silencio. Su mirada seguía siendo indescifrable. El comandante continuó informando sobre los hallazgos de la investigación, las agresiones y malversaciones sistemáticas de Vargas y Romero, la existencia de víctimas anteriores y, finalmente, la negligencia y complicidad del suboficial mayor. A medida que avanzaba el informe, el aire en el despacho se volvía cada vez más gélido. Cuando el comandante mencionó por último el pacto de silencio que reinaba en la unidad y el colapso de la cadena de mando, el rostro impasible del general Valdivia finalmente se resquebrajó. En sus ojos se alternaron la decepción y la furia.
Cuando el informe terminó, un largo silencio se apoderó de la sala. El general Valdivia se levantó y se acercó a la ventana. Se quedó mirando la explanada, sumido en sus pensamientos. El comandante Navarro contuvo la respiración, esperando su veredicto. Era el momento en que se decidiría su destino y el de la unidad. Tras un largo rato, el general de división se giró. Su rostro reflejaba una decisión firme. Comandante. Mi general. El que haya actuado sin informarme saltándose la cadena de mando, es, en efecto, una extralimitación de funciones. Al oír esas palabras, el comandante Navarro apretó los labios. Pero esa extralimitación ha salvado a mi división. Fueron unas palabras inesperadas. Por un momento el comandante dudó de lo que había oído. El general Valdivia volvió a sentarse. Su mirada era ahora clara y decidida. Era una mirada de ira y resolución. Mis oficiales y suboficiales, que deberían ser mis ojos y mis oídos, han resultado ser ciegos y sordos. El hecho de que una joven soldado estuviera muriéndose en vida dentro de mi propia división, que la podredumbre apestara por todas partes, y que yo fuera el único que no lo supiera, me llena de una vergüenza y una rabia que me vuelven loco. Golpeó suavemente la mesa con el puño. Comandante, su decisión fue la correcta. Rápida y precisa. Si hubiera informado de este caso por los cauces reglamentarios, seguro que habrían aparecido quienes, con la excusa de que es mejor no remover las cosas, habrían intentado taparlo, y la verdad se habría minimizado y distorsionado. Gracias a su extralimitación, tenemos la oportunidad de extirpar de raíz este tumor podrido. El general acercó el informe hacia él. Todos los implicados que aparecen en este informe, sin excepción, serán relevados de sus puestos y sometidos a un consejo disciplinario. No solo el suboficial mayor, sino también el coronel jefe de la brigada y el teniente coronel de la bandera. Exigiré responsabilidades de mando con la máxima severidad. No habrá compasión ni favoritismos. No puedo tolerar que algo así ocurra en mi división. Miró fijamente al comandante y añadió, y esta investigación la llevará usted hasta el final. No se deje influir por ninguna presión o petición externa. Yo seré su escudo. Demuéstreles a esos que han manchado el honor del uniforme lo implacable que puede ser la ley. Era una muestra de confianza absoluta. El comandante Navarro sintió un calor que le subía por el pecho. Se inclinó en una profunda reverencia. A sus órdenes, mi general. Cuando salió del despacho, sus pasos eran incomparablemente más ligeros. Ya no estaba solo. Contaba con el respaldo incondicional de un general decidido a restaurar la justicia. Ahora solo quedaba hacer que todos los implicados en este crimen atroz pagaran el precio que merecían. El filo de su espada en busca de la verdad sería ahora más afilado e implacable que nunca. Tras recibir el alta del hospital militar, a la sargento Lucía Moreno se le concedió un mes de permiso extraordinario. Fue una deferencia especial del comandante Navarro y del general Valdivia para darle tiempo suficiente a recuperarse física y mentalmente antes de reincorporarse al servicio. El primer día de permiso se quitó el uniforme, se vistió de civil y cogió un autobús de vuelta a su pueblo. Mirando por la ventanilla los paisajes que pasaban a toda velocidad, los últimos meses le parecieron una pesadilla lejana. Hacía poco ni siquiera se habría atrevido a imaginar que podría volver a disfrutar de una normalidad tan simple. Su casa, después de tanto tiempo, seguía siendo igual de cálida. Sus padres, al ver las leves marcas que aún quedaban en el rostro de su hija y su aspecto demacrado, no le preguntaron nada. Simplemente la abrazaron con fuerza. En el abrazo de sus padres, Lucía soltó todas las lágrimas que había contenido. Ya no eran lágrimas de impotencia ni de tristeza. Eran lágrimas de alivio por haber sobrevivido, de gratitud por tener una familia que la esperaba. Durante su permiso, Lucía se esforzó por reencontrarse a sí misma. Se levantaba temprano para pasear por el pueblo, comía la comida caliente que le preparaba su madre y quedaba con sus amigos para ponerse al día. Al principio se sentía extraña e incómoda. Tenía miedo de que alguien notara sus heridas o le preguntara por el ejército. Pero sus amigos no le hicieron preguntas indiscretas. Simplemente la trataron con la misma naturalidad de siempre. En esa rutina cotidiana, poco a poco fue sanando.
Dejó de tener pesadillas y sus noches de insomnio se redujeron. Sin embargo, la herida profunda que tenía en el alma no cicatrizaba tan fácilmente. A veces oía como un eco las voces de Vargas y Romero, y el pánico de entonces volvía a apoderarse de ella, dejándola sin aliento. En esos momentos practicaba las técnicas de respiración que le había enseñado el psicólogo y se repetía a sí misma: tranquila. Ya ha pasado todo. Ahora estoy a salvo. A mitad del permiso tuvo que tomar una decisión importante: ¿volvería al ejército o causaría baja? Sus padres, deseando que su hija no sufriera más, le aconsejaron que lo dejara. Ella misma, atormentada por los recuerdos, no se sentía con fuerzas para volver a vestir el uniforme. Después de varios días de dudas, una noche en su habitación, sacó un viejo álbum de fotos. En él había una foto del día de su jura de bandera. Allí estaba ella, una orgullosa sargento recién nombrada, sonriendo junto a sus padres. Desde pequeña, su sueño había sido ser militar. Siempre se había sentido orgullosa de vestir el uniforme y servir a su país. ¿Iba a renunciar a ese sueño por culpa de dos miserables? Si huía ahora, sentía que viviría el resto de su vida como una derrotada. Entonces recordó las últimas palabras que le dijo el comandante Navarro: esto no es culpa suya. En absoluto. Era verdad. La culpa no era suya. ¿Por qué tenía que huir ella? Quienes debían huir eran ellas. Esa noche tomó una decisión. Volvería al ejército. Pero no como la Lucía débil de antes. Volvería más fuerte, más firme, para recuperar su lugar. Y si algún día veía a una compañera más joven sufriendo lo que ella sufrió, no miraría para otro lado. Le tendería la mano. El último día de permiso, se cortó el pelo aún más corto. Frente al espejo su imagen era mucho más dura y decidida. Las marcas de los golpes habían desaparecido, pero en su mirada se mezclaban la huella imborrable de la herida y la fortaleza de quien la ha superado. Hizo la maleta. Era hora de volver. Mentiría si dijera que no tenía miedo, pero había decidido no huir más. Ante ella se abría un nuevo camino. Un camino que tendría que construir con sus propias fuerzas, sobre los escombros de un pasado marcado por el dolor. Mientras la sargento Lucía Moreno se recuperaba durante su tranquilo permiso, las responsables de haberla arrastrado al infierno pagaban con creces el precio de sus actos en el frío mundo real. La investigación de la policía militar concluyó y el caso fue transferido a la Fiscalía Militar. La sargento primero Elena Vargas y la brigada Isabel Romero fueron procesadas en prisión preventiva. Sus cargos, lejos de reducirse, se agravaron con las pruebas y testimonios: agresión con agravantes, trato degradante continuado, abuso de autoridad y, en el caso de Romero, malversación de fondos públicos. Durante el juicio, el caso se convirtió en el principal tema de conversación en los círculos militares. Al principio, algunos defendían a las acusadas o insinuaban que Lucía también tendría parte de culpa, pero a medida que se revelaban los resultados de la investigación y el testimonio de la víctima anterior, todos guardaron silencio. La opinión pública se volvió unánimemente en su contra. Dejaron de ser vistas con cualquier atisbo de compasión y pasaron a ser consideradas unas criminales sin escrúpulos que habían deshonrado al ejército. En el tribunal, su aspecto era lamentable. Vestidas con el uniforme de presidiarias, con los rostros demacrados, sentadas en el banquillo de los acusados, no quedaba ni rastro de su antigua arrogancia. A través de sus abogados intentaron por todos los medios reducir sus condenas, alegando enajenación mental transitoria o que había sido un acto impulsivo. Pero la evidencia de sus crímenes era abrumadora, y su falta de arrepentimiento solo sirvió para enfurecer al tribunal. El momento decisivo llegó cuando el comandante Navarro, por orden del general de división, testificó como testigo. Basándose en lo que había presenciado e investigado, declaró con contundencia que este caso representaba un crimen contra la humanidad, intolerable dentro del ejército. Su testimonio fue la puntilla que sentenció el juicio. Finalmente, el día de la sentencia, el presidente del tribunal leyó el veredicto con voz solemne. Las acusadas Elena Vargas e Isabel Romero, olvidando su deber como militares y abusando de su posición de superioridad, sometieron a una subordinada a agresiones y tratos degradantes de forma continuada.
Este comportamiento no solo causó un sufrimiento físico y psicológico irreparable a la víctima, sino que también socavó gravemente la unidad y la disciplina del ejército, por lo que la naturaleza de su delito es de extrema gravedad. El tribunal las condenó a ambas a varios años de prisión militar. Era una de las mayores deshonras que un militar podía sufrir. Junto con la pena de prisión, fueron expulsadas del ejército. Ya no eran militares. Pero su castigo no terminó ahí. El general Valdivia, aceptando la recomendación del comandante Navarro, decidió imponer una sanción disciplinaria interna adicional. Tras la sentencia, antes de ser trasladadas a la prisión militar, fueron recluidas durante un mes en las celdas de aislamiento de la policía militar. Era la voluntad del general que experimentaran, aunque fuera mínimamente, el mismo sufrimiento que habían infligido a Lucía. Encerradas en una celda fría y estrecha, tuvieron que enfrentarse a su pasado en una soledad desesperada. Tras el mes de aislamiento fueron expulsadas y despojadas de su uniforme con deshonor. Lo que les esperaba en la sociedad era el frío desprecio y el estigma de seres convictas. Tal como prometió el general Valdivia, también exigió responsabilidades severas al suboficial mayor y a los mandos de la unidad que habían encubierto el caso. El suboficial mayor fue obligado a retirarse, y el coronel y el teniente coronel de la brigada fueron relevados de sus cargos y recibieron una sanción grave. La unidad fue prácticamente desmantelada y reorganizada. Era una medida drástica para cortar de raíz la cadena de corrupción. Todos los que habían delinquido pagaron un precio justo. El poder ilegítimo del que habían disfrutado se desvaneció como un espejismo, dejando solo una mancha imborrable y el arrepentimiento. Fue la prueba de que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Ahora en la unidad estaban sentadas las bases para un nuevo orden y una nueva esperanza. Al terminar su mes de permiso, la sargento Lucía Moreno se reincorporó al servicio. Su nuevo destino ya no era la infernal Brigada 11. Por orden directa del general de división, fue asignada a una unidad modélica, dependiente directamente del mando de la división. Era un destino que el propio comandante Navarro había recomendado personalmente. Cuando se plantó frente a la entrada de su nuevo cuartel, sintió una mezcla de miedo y emoción. ¿Seré capaz de empezar de nuevo? ¿Cómo me mirará la gente? Respiró hondo y con firmeza, cruzó el puesto de guardia. Lo primero que encontró fue al jefe de su nueva unidad. Le estrechó la mano con una sonrisa afable. Sargento Moreno, ¿qué tal el viaje? Bienvenida a nuestra unidad. Olvide todo lo pasado y empiece de cero aquí. Si tiene cualquier problema, no dude en venir a verme. Su cálida bienvenida disipó parte de la ansiedad de Lucía. La suboficial que la guió también fue muy amable. No le preguntó nada sobre su pasado y, como si no hubiera ocurrido nada, le explicó con detalle el funcionamiento de la unidad y sus nuevas tareas. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. El rumor de su traslado ya se había extendido, y algunos la miraban con curiosidad o compasión. Pero nadie se atrevió a mencionarle el tema directamente ni a incomodarla. En parte fue gracias a la estricta orden de silencio del general y de los nuevos mandos, pero también por la propia fortaleza que ella emanaba. Ya no se encogía ni se sentía intimidada. Miraba a todo el mundo a los ojos, saludaba con firmeza y era la primera en cuadrarse. Se dedicó en cuerpo y alma a sus nuevas tareas. Al principio le costó adaptarse, pero con su diligencia y esfuerzo innatos, pronto se ganó el respeto de sus compañeros. En los descansos, se relacionaba con naturalidad, e incluso a veces bromeaba y reía con ellos. Muy poco a poco, estaba recuperando su vida normal como la sargento Lucía. Una tarde se cruzó por casualidad con el comandante Navarro. Estaba de visita en el cuartel por otros asuntos. En cuanto lo vio, Lucía corrió hacia él y se cuadró con un saludo impecable. A sus órdenes, mi comandante. El comandante Navarro le devolvió el saludo con una suave sonrisa. Al ver su rostro mucho más luminoso, le preguntó: ¿Qué tal por aquí, sargento? Muy bien, mi comandante, gracias a usted, respondió Lucía con sinceridad. Dudó un instante y luego inclinó la cabeza profundamente. Mi comandante, muchas gracias por todo. Nunca lo olvidaré. Su voz tembló ligeramente. El comandante Navarro simplemente le dio unas palmadas en el hombro.
Un militar ayudando a un compañero. Es lo que hay que hacer. No tiene que agradecerme nada. La mejor forma de agradecérmelo es que le vaya bien. Dicho esto, se despidió y siguió su camino. Lucía se quedó inmóvil, viéndolo alejarse hasta que desapareció. Esa noche, después de la formación, Lucía se miró en el espejo del alojamiento. El reflejo le devolvió la imagen de una militar con el uniforme impecable. Las marcas de los golpes habían desaparecido sin dejar rastro. Pero su mirada ya no era la de la sargento ingenua y tierna de antes. Tenía el brillo fuerte y maduro de quien ha superado una herida profunda. Mirando a su reflejo, se prometió en voz baja. He sobrevivido. Y seguiré sobreviviendo. Más fuerte. Más íntegra. El largo túnel había terminado. En sus botas de combate ya no se acumulaban las lágrimas.